Hola. Hoy nos metemos de lleno en un momento bastante tenso en Estados Unidos, ¿recuerdas? Las protestas enormes del 18 de octubre de 2025. Se las conoció por ese lema, No Kings, o sea, no hay reyes. Millones de personas que salieron a la calle, en los 50 estados. Y bueno, para entender bien qué pasó, nos hemos apoyado en varias fuentes. Tenemos crónicas muy detalladas de The Guardian, comunicados de la propia gente que lo organizó, la coalición No Kings, claro, y también un documento de análisis, este en español, que le da un contexto interesante y una visión editorial propia. Así que, a ver, nuestra misión hoy es desgranar qué ocurrió exactamente. ¿De dónde salió ese lema tan particular? No hay reyes. ¿Cuál era el mensaje clave? ¿Cómo se vivió? ¿Qué reacciones hubo? Que las hubo y fuertes. Y bueno, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto, no? Si te parece, empezamos por la escala, porque fue impresionante. No hablamos de una protesta cualquiera. No, para nada. Las fuentes coinciden en que fueron millones. La propia organización No Kings llegó a hablar de más de 7 millones de personas. Y ojo, en más de 2.700 eventos distintos ese día. Una barbaridad. 7 millones. Es una cifra. Enorme. Y lo importante, como decías, es que no fue solo en las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, que va. Ocurrieron en comunidades de todo tipo, grandes, pequeñas, por los 50 estados. Washington DC también, por supuesto. E incluso hubo eco fuera de Estados Unidos. Ya. De hecho, era como la segunda gran movilización de esta gente, de la coalición. La primera había sido en junio de ese mismo año 2025, y ya esa, la de junio, se consideró una de las mayores protestas de la historia reciente del país. Harvard creo que estimó entre 2 y 4,8 millones. O sea que ya venían de una movilización muy potente. Exacto. Y la de octubre, según ellos, los organizadores, fue incluso mayor. Vale, millones de personas, por todas partes. Vayamos al mensaje, ese No Kings, no hay reyes. ¿Qué querían decir con eso? ¿Cuál era el núcleo? Pues mira, el mensaje central, y en esto coinciden todas las fuentes, era una crítica pero muy directa a lo que ellos veían como tendencias autoritarias de la administración Trump. La idea de fondo era, bueno, que el país estaba deslizando hacia el autoritarismo y que había que reafirmar un principio básico americano. Aquí no hay monarquías, el poder es del pueblo. Un mensaje muy fundacional, casi. Sí, muy republicano en el sentido original de la palabra. Sentían que ese principio estaba en peligro. Y mencionaban cosas concretas, ¿no? No era solo una sensación en el aire. Claro. Los organizadores señalaban varias cosas. Denunciaban, por ejemplo, el uso de dinero público para lo que ellos llamaban acaparamientos de poder. También el envío de fuerzas federales a ciudades, a veces contra la voluntad de las autoridades locales. ¿Recuerdas Portland? Sí, fue muy sonado. Luego, la sugerencia del presidente sobre un tercer mandato. Eso lo interpretaron como una actitud totalmente monárquica. También hablaban de desafíos a decisiones judiciales, recortes de servicios, deportaciones que consideraban sin el debido proceso. Era como una lista de agravios, digamos. Entendido. Millones de personas, un mensaje muy claro contra esa deriva autoritaria percibida. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se expresó todo eso en la calle? Las crónicas hablan de mucha creatividad. Muchísima. The Guardian, por ejemplo, lo describe muy bien. Había pancartas de todo tipo, ¿sabes? Desde lemas más políticos como «Manos fuera de Chicago» o «Resiste al fascismo», hasta otros con un lenguaje, bueno, muy directo contra Trump, tanto que las teles tenían que avisar del contenido explícito. Ya me imagino. Pero no era solo eso. Había bandas de música, gente firmando en una pancarta gigante el preámbulo de la Constitución, una mezcla de reivindicación seria y a la vez de expresión muy popular. ¿Y los disfraces? He leído sobre las ranas inflables, que se convirtieron casi en un símbolo. ¿Qué historia hay detrás de eso? Las ranas, sí. Fue curioso. Parece que empezaron a usarse en Portland, de Oregón, en protestas anteriores contra los federales. Era una especie de, no sé, de resistencia un poco dadaísta, si quieres llamarlo así. Usar el humor, lo absurdo, para desmontar esa narrativa oficial que pintaba a los manifestantes como violentos, caóticos. Como una forma de decir, ¿esto os da miedo? Exacto. Teméis a las ranas inflables, pero ojo, que no solo hubo ranas. En Santa Fe, en Nuevo México, por ejemplo, las crónicas hablan de unicornios, pollos, hasta un tipo disfrazado de langosta como homenaje a Portland. Una participante, Amy Adler, lo resumía bien. Era una forma de señalar lo absurdo de todo. Qué curioso.
Incluso se llegó a debatir si los disfraces estos inflables podían ofrecer alguna protección contra proyectiles como las Pepper Balls. Aunque bueno, un analista en Fox Life decía que restaban movilidad y visión, claro. Suena a una mezcla muy particular. Una protesta muy seria en el fondo, pero con elementos de performance casi de carnaval. ¿No se corría el riesgo de que eso diluyera el mensaje? Es una buena pregunta, sí. De hecho, una participante que citaba The Guardian, Ginny Eschbach, una señora de 72 años que iba disfrazada de Bob Esponja en Los Ángeles. ¿De Bob Esponja? Sí, sí. Ella misma lo explicaba. Decía que quería ser whimsical, como caprichosa o fantasiosa, justo para demostrar que, aunque eran serios en sus convicciones, no eran gente peligrosa ni violenta. Era como una forma de contrarrestar la imagen que, según ella, intentaban darles desde el lado republicano. Una táctica consciente, entonces. Totalmente. Para ella y para muchos, la preocupación de fondo era muy, muy seria. La erosión de la primera enmienda, los ataques a universidades, a medios, a abogados, la amenaza a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Esta mujer contaba que era su protesta número 42 desde que Trump había llegado al poder. ¿42? Vaya. Y hablando de no ser violentos, fue algo que la organización recalcó. Hubo un compromiso claro con la no violencia. Sí, fue un punto central. La coalición No Kings y otros grupos como Public Citizen insistieron muchísimo en el carácter pacífico. Se dice que miles, decenas de miles de participantes recibieron formación en desescalada, en cómo mantener la calma. Lisa Gilbert, de Public Citizen, lo dijo muy claro, según recogía The Guardian. El presidente quiere que tengamos miedo, pero no nos van a intimidar para que nos quedemos callados y con miedo. Un mensaje de firmeza pacífica. Exacto. Ahora bien, hay que ser precisos. Aunque la inmensa mayoría de los actos fueron pacíficos, sí que hubo informes de algunos enfrentamientos, concretamente en Portland, en una protesta más pequeña ese mismo día, frente a una instalación de inmigración, de ICE. Ahí sí parece que hubo uso de la fuerza por parte de agentes federales. O sea que la tensión existía, aunque la tónica general fuera pacífica. Sí, la tensión de fondo era innegable. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Podemos hacernos una idea del perfil de la gente que salió a la calle? ¿Se sumaron políticos conocidos? Pues las crónicas hablan de una gran diversidad. La frase que se repite es estadounidenses de a pie de toda condición. Gente muy variada. En cuanto a políticos, sí hubo presencia, sobre todo demócratas. Se menciona a los senadores Chuck Schumer, Chris Murphy, también al independiente Bernie Sanders. Bernie Sanders estuvo allí, sí. Y además hubo discursos importantes en algunos actos. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, por ejemplo, llegó a decir una frase muy fuerte, que la administración Trump buscaba una revancha de la guerra civil. O el senador Raphael Warnock, en Atlanta, que expresó una preocupación muy profunda por esa retórica del enemigo interno y la presencia federal en las ciudades. Se me ve que el nivel de preocupación era alto en ciertos sectores políticos y también había apoyo de organizaciones, sindicatos. Sí, eso también fue importante. Más de 200 organizaciones se sumaron como colaboradoras, grupos conocidos como Indivisible, Public Citizen, que ya hemos mencionado, y sindicatos potentes como AFGE, que representa a empleados federales. Su participación es interesante. ¿Por qué? Porque vincularon la protesta directamente con el cierre parcial del gobierno, el government shutdown, que estaba ocurriendo en ese momento y afectaba a servicios y a trabajadores públicos. Veían una conexión clara entre las políticas generales que denunciaban y las consecuencias directas en su día a día. No era solo abstracto. Entiendo. O sea, tenemos una imagen de protestas masivas, muy diversas, creativas, con un mensaje claro contra el autoritarismo y un compromiso general con la no violencia. ¿Cómo reaccionó el otro lado? ¿La administración Trump, sus aliados? Pues la reacción fue, en líneas generales, de confrontación. Bastante dura. La administración ya llevaba un tiempo aplicando mano dura en algunas ciudades, y las fuentes críticas dicen que había un intento claro de criminalizar la disidencia. Los aliados de Trump no tardaron en calificar las protestas de antiamericanas, las vincularon con Antifa, lo típico, e incluso llegaron a culparlas de que el cierre del gobierno se alargara. Vaya. Hubo gestos preventivos muy llamativos, como el del gobernador de Texas, Greg Abbott, que envió la Guardia Nacional a Austin antes de que pasara nada. Y el propio portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, las llamó directamente manifestación de odio a América. Así, tal cual. Una acusación muy seria. Mencionaste que Bernie Sanders le contestó a eso, ¿no? Sí, Sanders estaba en la manifestación de Washington, D.C. y le respondió directamente a Johnson. Dijo que se equivocaba completamente,
que millones de personas no estaban en la calle por odiar a su país, sino justo por lo contrario, por amarlo, y por querer honrar, decía él, los sacrificios hechos durante 250 años para defender la democracia y las libertades. Fue una defensa muy vehemente del patriotismo entendido como defensa de los valores democráticos. Un choque de visiones sobre lo que significa amar al país, básicamente. Exactamente. ¿Y Trump cómo reaccionó él personalmente? Porque el lema No Kings le apuntaba directamente a él. Pues su reacción fue curiosa. Tuvo como dos fases. Al principio, según cuenta The Guardian, en una entrevista en Fox News, intentó como restarle importancia. Dijo algo así como, dicen que se refieren a mí como un rey, no soy un rey, como quitándole hierro. Ajá. Pero poco después cambió totalmente de estrategia. Y aquí viene lo fuerte. Publicó en su red social, Truth Social, un vídeo. Un vídeo generado con inteligencia artificial. Un vídeo hecho con IA. Pero, ¿qué salía en el vídeo? Sí, un vídeo creado digitalmente y causó un revuelo tremendo, como te puedes imaginar. En el vídeo se veía una figura que le representaba a él, a Trump, montado a lomos de un avión militar que llevaba escrito King Trump, Rey Trump. King Trump. Eso es. Y este avión sobrevolaba unas multitudes que claramente simulaban ser los manifestantes de No Kings y les arrojaba encima un líquido de color marrón. Pero bueno. Eso es increíblemente provocador y bastante siniestro, ¿no? Lo fue. Provocó una oleada de críticas brutal. Se interpretó de forma casi unánime como una burla muy agresiva, muy deshumanizante, hacia la protesta ciudadana. Muy en su estilo confrontativo, por otro lado. Medios internacionales hablaron de gesto de supremacía política. Claro. Pero más allá de la provocación en sí, que ya es grave, muchas organizaciones alertaron de algo más profundo. El peligro que supone que un jefe de Estado use contenidos manipulados digitalmente, deepfakes, contra sus propios ciudadanos. ¿Es verdad? Plantea dudas muy serias sobre la verdad en el discurso público, sobre la estabilidad democrática, cuando la propia autoridad juega la desinformación visual de esa manera. Ahí ves cómo la tecnología se convierte en un arma más en la política, ¿no? Totalmente. Es un punto clave ese del uso de la IA. Dejando un poco al lado la anécdota del vídeo, que es muy reveladora, pero bueno. Hubo otros análisis, otras perspectivas críticas sobre el significado de todo esto. Quizás alguna voz desde la izquierda que matizara. Sí que las hubo. Por ejemplo, una de las fuentes que manejamos menciona la postura del Partido Socialista por la Igualdad. Ellos reconocían la fuerza del lema No Kings, ¿sabes? Veían que conectaba bien con el rechazo popular a la autocracia, pero, advertían, decían algo así como, la ira y la indignación no son suficientes para detener la dictadura. Ah, interesante. Pedían un programa político más claro, más concreto, demandas específicas que vinieran de la clase trabajadora. Argumentaban que no bastaba con rechazar a una figura, que hacía falta un cambio más estructural. Una llamada a ir más allá del símbolo, entonces, a concretar. Exacto. ¿Y qué análisis del documento en español que comentamos al principio, qué decía en esa línea más profunda? ¿Aportaba algo distinto? Pues sí, ofrecía una perspectiva interesante porque intentaba poner el fenómeno en un marco más amplio. Primero, buscaba un origen simbólico para el movimiento No Kings allá por junio de 2025. Lo contrastaba con el 250 aniversario del ejército y el cumpleaños de Trump, que justo presidía un desfile militar ese día. Vaya contraste. Sí. Pero lo más importante es que argumentaba que el fenómeno No Kings iba más allá de la figura concreta de Trump, que lo trascendía. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo interpretaba ese análisis? Pues lo veía como un nuevo capítulo en esa tensión histórica, muy americana pero también universal, entre la democracia institucional, ¿sabes?, con sus controles, sus equilibrios, y la tentación de liderazgo carismático, fuerte, con tendencias autoritarias. La eterna tensión. Eso es. El mensaje de fondo, ese no hay reyes en la República, tocaba una fibra muy sensible en un país que estaba, y está, súper polarizado. Este análisis sugería que las protestas, por un lado, expusieron esa fractura social enorme, pero por otro también forzaron un debate necesario sobre los límites del poder presidencial, sobre todo en un momento de crisis institucional percibida y, como vimos con el vídeo de IA, con nuevas herramientas digitales que se pueden usar para manipular. Y este mismo análisis, en su parte editorial, hacía una comparación curiosa con América Latina, ¿verdad? Sí, exacto. Y aquí es importante decir que esto es la parte editorial de esa fuente, ¿vale? Su opinión. Claro. Pues trazaba un paralelismo con América Latina. Decía que la concentración de poder,
los ataques a los organismos de control, la hostilidad a la prensa, que todo eso son síntomas, por desgracia, bastante familiares en muchos países latinoamericanos, donde gobiernos de distinto color político han ido debilitando los contrapesos democráticos. Ya. Sin embargo, lo que este editorial contrastaba era la reacción de la gente. Sostenía que en Estados Unidos se vio una respuesta masiva, con lo que llamaba un instinto democrático inmediato. Millones de personas recordando ese principio básico de no hay reyes. Mientras que en Latinoamérica, según este editorial, Pues argumentaba que esa reacción social a veces llega tarde, cuando el daño a las instituciones ya está muy avanzado, y concluía que el desafío, tanto en Washington como en otras capitales, es el mismo: interiorizar y hacer valer que ningún líder, por muy popular que sea, está por encima de la ley. Es una perspectiva comparada que, bueno, da que pensar sobre la salud de las democracias, ¿no? desde luego. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido. Hemos visto la escala brutal de las protestas No Kings, el mensaje tan potente contra el autoritarismo que percibían, la creatividad que desplegaron, que es sorprendente, las reacciones políticas tan duras y la respuesta de Trump, incluyendo ese vídeo de IA tan polémico. Sí. Y también hemos tocado análisis más profundos, ¿no?, que van más allá del día concreto y conectan con debates sobre liderazgo, sobre instituciones, sobre manipulación. Sí, sin duda fue una jornada que cristalizó muchas tensiones y muchas ansiedades de la sociedad estadounidense en aquel momento. Lo fascinante es ver cómo un lema, en apariencia simple, No Kings, funcionó como catalizador para una movilización tan enorme y tan diversa. Consiguió aglutinar preocupaciones muy distintas bajo ese paraguas simbólico. Refleja la división del país, claro, pero también la vitalidad de una parte de la respuesta cívica. Y para terminar, una reflexión que nos dejan un poco todas estas fuentes. Si este fenómeno No Kings apunta, como decías, más allá de una figura concreta, a esa tensión estructural entre el poder ejecutivo y las instituciones democráticas. Y si esto pasa en un ambiente de polarización extrema y con nuevas tecnologías como la IA, que pueden usarse para manipular, nos deja pensando, ¿qué mecanismos de vigilancia necesitamos hoy? Vigilancia cívica, debates institucionales, incluso alfabetización mediática, que es crucial para asegurar que los límites del poder se respeten, gobierne quien gobierne, y sobre todo para fortalecer la resiliencia de la democracia frente a estos desafíos tan complejos que tenemos hoy en día. Una pregunta para darle vueltas.